Queridos amigos, queridos oyentes, ¿cómo están? Acá en la capital de los ecuatorianos con solcito, como se debe, comenzando el día. Espero que ustedes también estén disfrutando de un buen desayuno, de un cafecito para levantar el ánimo porque hoy tenemos un programa espectacular. Pero como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado con mi querida Coronel. ¿Cómo está, Carlita? Buen día. Buenos días, mi querido Andresito Durán. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Además del portal por donde pudieron ver el día de ayer, minuto a minuto y momento a momento del día de ayer y el día sábado también, el debate presidencial 2021. Gracias a quienes nos acompañan en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones y en nuestras redes sociales personales. Detrás de los controles, Carlitos Minango, también en los controles de las redes sociales, el Chris Maila y por supuesto con nosotros, nuestro super producer y parte de nuestro equipo, el doctor Acosta. 9 de la mañana con 9 minutos. Hoy un programa diferente porque tenía que ser así. ¿Le vamos a echar leña al fuego? De acuerdo. Le vamos a echar leña al fuego. Vamos a seguir diciendo, ¿por qué no le quitaron el micrófono a los sobres? ¡Qué desesperante sonido, por Dios! ¿Por qué no le quitaron el micrófono a Giovanni Andrade? Después dice el señor Andrade, es que fue el aire acondicionado, que no, por eso no respondimos bien. Este debate cometió puro error catastral, como él mismo suele decir. Sí, de error catastral. Error catastral. Yo creo que nos quedamos, como decíamos hace un momento, con nuestros compañeros de Punto Noticias. También así, ¿no? En muchas preguntas, en muchos cuestionamientos, tal vez del formato que escogió el CNE para realizar, el debate fue tanto confuso, no dejaba mucho momento tal vez para desarrollar temas muy importantes, y coincido con uno de los candidatos que dijo el día sábado, hay temas que no se están topando en el CNE que son muy importantes en el debate, que probablemente incluso eran hasta un poco más importantes en el día a día de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, a uno de los candidatos saludaba, por ejemplo, el sector transportista, del cual no se topó y es sumamente importante también. Entonces, no digo que obviamente los ejes como salud, educación, derechos humanos, reconstrucción económica, etcétera, etcétera, no son importantes, pero también habían otros temas que se pudieron haber topado. Tal vez el formato, la cantidad de candidatos que teníamos no nos ayudó mucho en el debate. Sin embargo, hubieron algunas joyas que vamos a analizar el día de hoy con dos panelistas que tenemos de invitados, Andresito. Vamos entonces a meterle leña al fuego. Lo único que les pedimos el día de hoy es que pongan muchísima atención, súbanle el volumen a su radio y si están en transmisión, no se desconecten porque hoy va a estar caliente. Vamos a analizar las principales joyas de los candidatos a estas elecciones 2021 de este 7 de febrero que estamos ya a puertas. Y también a sacar conclusiones. Yo creo que es necesario sacar conclusiones, para eso nos acompañan nuestros queridos invitados, para poder generar estas conclusiones que son tan importantes, para que usted también tome partido, deje la indiferencia, no sea apático, tiene que tomar partido en esta situación, porque a la final el día de mañana nosotros vamos a definir el futuro de todas y todos. Y eso es súper importante tomarlo en cuenta. El día de hoy nos acompaña Pedro Donoso, abogado y analista político. También está con nosotros Marcel Merizalde, consultor en comunicación estratégica, con quien vamos a charlar sobre estos tópicos de mucha importancia, cuáles han sido las paparruchas de estos candidatos y, por supuesto, las principales joyitas. Así que le vamos a dar la bienvenida a mi querido Carlitos Minango. Ahí está nuestra presentación. La alquimia de la ciencia. No hay paz, no hay guerra, no hay evolución. Tan solo ahora esta canción. No hay paz, no hay guerra, no hay evolución. 7F. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe, si no sociales, se solía decir en el colegio, ¿te acuerdas? Oiga, cuidado, ¿te acuerdas? Sí, es cierto, es. Pero Nosotros, mentira, es a todólogos nosotros nos somos. hacían bullying, pero Todólogos. no.
Es verdad esto, nosotros somos todólogos, así que tenemos la obligación también de dar ese espacio para que los invitados, nuestros queridos colegas y las personas que también hacen opinión puedan generar criterios, debate, discusión, disensos y también consensos que son tan importantes en estas elecciones 2021. Brevemente, les comento el perfil de nuestros invitados. Pedro Donoso es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, abogado, doctor en jurisprudencia, consultor en temas de política pública y asesor ministerial y parlamentario. Así es, también queremos darle la bienvenida a Marcel Merizalde, es catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador y consultor político y comunicacional, tiene un doctorado en comunicación. Me parece que ya está ahí Pedro con nosotros. Buenos días, para ir saludando de uno en uno y ya vamos haciendo el análisis para que no nos quedemos sin tiempo. Buenos días. Hola, buen día Andrés y Carla, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Pedro. Buen día, está por Pedro. ahí también Marcel. No lo vemos. Hola, hola, ya. ¿qué tal? Ahí está, ¿Qué solamente tal? te escuchamos, mi estimado Marcel. Ya, espérame, abro este momentito, qué pena. Eso, ahí sí te estamos. vemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué dices, Pedro? Y pues allá en cabina, un lindo día, una linda semana. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. Andrés Durán y Carla Coronel, pues bueno, están dispuestos a charlar, a conversar y a debatir sobre las principales joyas que nos deja estas elecciones 2021. Iniciemos con una pregunta, ¿te parece, Carlita? Sí, por supuesto. A mí me inquieta. Yo quiero saber, en términos de sentido común, para ustedes, ¿cuál fue el ganador de estas elecciones, de este primer debate presidencial 2021? Si es que hubo un ganador. Si es que realmente hubo un ganador. ¿Cuál es su criterio al respecto? Comencemos con Pedro, por favor. A ver, digamos, yo voy a ser el aburrido de la entrevista, porque voy a ser el que haga un poco de reflexión, más allá de lo que nos encanta, que es reírnos, digamos, y la crítica y la anécdota, ¿no es cierto? Yo creo que el Ecuador se caracteriza, yo siempre repito esto, parece que es la única frase que me sé, pero creo que el Ecuador se caracteriza por ser este país de sucesos más que de procesos, ¿no? Y yo creo que el gran ganador finalmente es la ciudadanía que puede tener el Código de la Democracia, un mandato legal que obliga a todos los candidatos a debatir. Creo que esa es, digamos, la primera reflexión que tenemos que tener. La segunda reflexión que tenemos que tener es que, digamos, nuestra cultura de debate, ¿no es cierto?, es tan insípida aún que el ejercicio, como se hace en otros países, de quién fue el ganador y quién fue el perdedor, creo que aún es, digamos, demasiado pronto para hacerlo. Es precipitado. Y es apresurado, siento yo. Y lo que sí creo finalmente, y cuál es mi gran temor, como les decía, como somos este país más de sucesos que de procesos, mi gran temor es que, digamos, se haya quedado tan mala sensación del debate que la clase política en este país venga y diga, ¿vieron lo que fue el debate? Fue una vergüenza, quitemos la obligatoriedad. ¿Cómo pasó? ¿No es cierto? Digamos, en años anteriores al 2006, no nos olvidemos que el último debate que hubo previo al 2006 fue el de Borja Febres Cordero, antes también, digamos, Roldós Durán Ballén, y de ahí hubo un silencio más o menos de 22 años en donde no se debatió. Entonces, yo creo que lo profundo es entender que el debate es una herramienta, que no es un fin en sí mismo, que sirve para fortalecer la cultura democrática. Más allá de que nos vamos a reír del error catastral de un candidato, de los errores de otro, creo que, digamos, esa debe ser la reflexión, y por eso yo soy el aburrido de esta entrevista. No, para nada. Creo que justamente ese es el objetivo y la misión de este espacio. Yo considero que efectivamente existe una entropía dentro de estas candidaturas, y entropía en todos los sentidos, político, comunicacional, y efectivamente coincido con esas palabras. Nos hemos olvidado de los procesos y hemos priorizado los sucesos. Pero en ese sentido me gustaría consultar con Marcel, justamente este suceso que viene desarrollándose, ¿no? ¿De quién entonces es la responsabilidad de que hayamos convertido al suceso en proceso? ¿Es de los políticos? ¿Es de la ciudadanía? ¿O existe una especie de corresponsabilidad de doble vía para que de alguna vez por todas podamos sacar una conclusión efectiva de qué clase de democracia, qué tipo de democracia necesitamos en este país, en este terruño llamado Ecuador? Marcel. Sí, Andrés, yo creo que acá la cuestión es mucho más sencilla. Me parece que es la crisis política mismo que tenemos, el tipo de democracia, la organización que tenemos a nivel de país en cuanto a lo que son todos los procesos democráticos. No tuvimos en realidad nosotros un encuentro de presidenciales
no tuvimos un debate. El debate pasa por la discusión de ideas, por la discusión de conceptos, de planes y programas de gobierno. A mí, con todo el respeto, me parece que asistimos a un talk show, así es de sencillo. Y en medio de esto, con figuras patéticas, increíbles, dantescas, dignas de la ironía, del sarcasmo, inclusive más vulgar. Me parece que en este sentido habría que encontrar la forma de reformar la propia política ecuatoriana, la propia democracia, el concepto sobre el que estamos levantados, porque no es posible que una organización, ¿no es cierto?, un ente como el Consejo Nacional Electoral, desarrolle un tipo de debate en donde el país no ha obtenido nada, en definitiva, ¿no? Y además nosotros estamos, pues, por supuesto, asistiendo con mucho gusto a este tipo de encuentros. Es uno de los eventos políticos que tiene mayor rating nacional. Y Claro. eso me preocupa, porque insisto, no aprovechar, por ejemplo, el espacio para desearle feliz cumpleaños a la esposa y decirle, mi amor, te amo. Y eso ya muestra realmente que esto se convirtió en un talk show. A mí me parecía que en cualquier momento aparecía Maritere, Laura, ¿no? Y que pase el siguiente desgraciado. Entonces empecé a temblar realmente, me puso tenso. Pero ese es el tipo de política que tenemos y ese es el tipo de políticos que tenemos y esa es nuestra clase política. Yo creo que este momento y es tiempo de jubilar a la clase política que tenemos y empezar a desentar la política que tenemos, los políticos que tenemos y los resultados que finalmente vamos a obtener. Es decir, estamos, no sé si me adelanto un poquito, ¿no? Estamos reflexionando nosotros en las cosas más pequeñas. Me preocupa que todos los candidatos, todos absolutamente, hablen de emprendimiento, de inversión internacional, de rentabilidad interna. Oiga, ¿y qué pasó con los derechos, pues? Es decir, estamos pensando en este país como una empresa. Este país no es una empresa. Un país pasa por el sentido de unidad nacional. Tiene otros representantes sobre los que se levanta. Y me ha preocupado muchísimo ver una visión empresarial del Estado, en donde todo es rentabilidad, productividad, préstamos, intereses. Entonces, a mí sí me ha puesto realmente con calosfríos esto. ¿Qué tipo de país estamos heredando a los chicos? Así es. Estimados panelistas, Pedro Donoso y Marcel Merizandel nos acompañan el día de hoy para hacer un análisis de algunos momentos específicos que hemos tomado nosotros como importantes en estos 2 días de debate. Así que los invitamos a ustedes, nuestros queridos oyentes y quienes nos siguen también a través de redes sociales y nuestros panelistas, a ver estos momentos que hemos escogido para ir a hacer un análisis. Porque podríamos hablar de una forma muy global, pero sí sería bueno puntualizar en ciertas cosas que nos dejaron como un poco con dudas también a los ciudadanos y ciudadanas. Así que tenemos nuestro primer momento, nuestro primer tuit, además tomados de la página de Pichincha Comunicaciones, y el señor Lazo es el primero a ser analizado el día de hoy. Vamos a llevar a cabo una reforma en la Ley de Educación Superior. Necesitamos universidades libres, autónomas e independientes que no estén sometidas a la voluntad del gobierno de turno. Escuchemos lo que dijo el señor Lazo en el debate del día sábado. Y por último, debemos llevar a cabo también una reforma en la Ley de Educación Superior. Necesitamos universidades libres, autónomas, independientes, que no estén sometidas a la voluntad del gobierno de turno, para que haya más oferta universitaria, más extensiones universitarias y libre oferta de carreras online, para que el joven ecuatoriano no dependa de la voluntad de la CNESID, que la vamos a cerrar, para que el joven ecuatoriano pueda estudiar en la universidad lo que él quiere estudiar, no lo que le diga el gobierno. Ningún padre de familia responsable se atreve a imponer su punto de vista a sus hijos respecto de su educación. Si no lo hacemos los padres de familia, con mayor razón, no lo puede hacer el gobierno. Los jóvenes deben de ser libres, absolutamente libres, para escoger la carrera universitaria que ellos quieran estudiar. Tenemos entonces este primer momento del debate del día sábado. Vamos primero con el análisis de Pedro Donoso.
Digamos, a ver, yo creo, por eso les digo, yo voy a ser el aburrido porque además creo que ya se arruinó todos los ánimos, estábamos contentos y nos reíamos y ya intervine yo y ya. No nadie pasa se nada, rió. tranquilo. No, para hay eso que echarle, estamos. hay que echarle Sí, sí, leña sí. al fuego, no hay Por problema. Pero que no deje de ser divertido también. Sí, Está ¿no? bien. Sí. Hay que O sea, ponerle un creo que poquito lo- de ají nada más. Totalmente de acuerdo. Creo que lo importante, ¿no es cierto?, es ¿por qué nos llama tanto la atención del debate? Porque es poner en escena, ¿no es cierto?, y desnudar a la clase política. Yo concuerdo, digamos, con Marcela en ese sentido. Y claro, el debate lo único que hace es poner en televisión nacional la realidad. Recién un think tank quiteño lanzó una plataforma muy interesante donde priorizó 16 temas, ¿no es cierto?, con varios subtemas para que uno pueda, digamos, combinar las propuestas de los 16 candidatos. Y, digamos, los resultados son sorprendentes. El tema menos tratado, ¿no es cierto?, con menos del 2% en los contenidos de las propuestas de campaña, es nada más y nada menos que la inclusión educativa. En un país en donde hay, ahora, cifras no oficiales, 100.000 niños fuera del sistema educativo, ¿no? 75%, digamos, solo 2 candidaturas tienen el 75% de sus propuestas una explicación de cómo lo van a hacer. Solo 2 candidaturas. Es decir, esta es la realidad. ¿Por qué nos choquea tanto el debate? Porque el debate pone en escena esa realidad, porque todos podemos prender la televisión y ver esa realidad, ¿no? En el sentido, digamos, del audio, a mí no me sorprende, digamos, porque Lazo, desde su lógica liberal, digamos, propone eso. Yo poco podría opinar del contenido, porque no soy especialista en educación, digamos, pero eso es lo que quiero hacer. O sea, quiero poner en escena, digamos, la importancia de tener un debate, la importancia de tener una herramienta para cruzar las propuestas, ¿no es cierto? Y establecer y entender eso, porque finalmente la campaña política en el Ecuador, con o sin debate, siempre se centra en el qué y nunca en el cómo. Es decir, somos de esta política del qué. Todo el mundo, digamos, del ecuatoriano, el deporte nacional del ecuatoriano es levantar diagnósticos y nunca podemos explicar el cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Es muy interesante. Todos, o finalmente la mayoría de candidatos, ¿cierto?, con la mano izquierda te decían vamos a reducir impuestos y con la mano derecha decían vamos a fortalecer el sistema de educación, el sistema de salud. No entiendo cómo. O sea, lo uno, digamos, es contradictorio a lo otro, nos guste o no nos guste. ¿Me explico? Entonces, no hay una sindéresis ahí en la lógica de las propuestas. A mí me parece lógico que Lazo proponga eso, finalmente es su postura liberal. Como les digo, yo poco podría pronunciarme al respecto, capaz que Marcel, académico, pueda hacerlo mucho mejor que yo, pero finalmente eso es la gran preocupación que tengo, ¿no es cierto? Esta preocupación de seguir evidenciando que la política en el Ecuador sigue siendo esta política de los qués y muy poco de los cómo. De acuerdo, completamente de acuerdo con Pedro. ¿Qué nos dice Marcel Merizalde? A ver, yo creo que detrás de eso hay una intención muy clara y muy perversa de parte del señor Guillermo Lazo, ¿no? Me parece de alguna manera honesto que haya dicho lo que quiere hacer. A ver, trabajar, reformar a lo que es el sistema de educación superior conlleva un propósito, una visión productiva del país. Ha dicho también claro que hay que fortalecer todo lo que es el sistema de educación técnica. Es decir, lo que quieren es mano de obra barata, mano de obra calificada, barata, que pueda comprarse por centavos, mientras que la educación superior vaya justamente hacia la baja, que ya no tengamos profesionales de altísima calidad y que volvamos a ser una hacienda, así de sencillo. Este país se está transformando entre hacienda y entre una sucursal bancaria, ¿no? Los ciudadanos se están transformando en clientes. Entonces, y eso a mí me aterra enormemente. Es decir, ya no estamos pensando, no estamos soñando en trasladarnos a la sociedad del conocimiento, que hoy lo están todos, que los países están pugnando por ir allá. Y estamos pensando más bien en un país de obreros, en un país donde la gente se contente con el emprendimiento. Y recuerden, las figuras del señor Lazo y la del presidente Lenín Moreno son terribles, ¿no? Antes el señor Lenín Moreno dijo el monito emprendedor, ¿no? Es decir, agarra su botecita de cola, sus vasitos y empieza a vender y es un emprendedor. No, estamos violando los derechos de ese niño, estamos robándole su niñez. Algo parecido y dijo ahora, el señor Lazo, ¿no?
Claro. Y ahora el señor Lazo es peor, pues. Dice que la mamita va y en medio de las grandes obras que él pretende hacer, los hijos menores salen a entregar la comida. Por Dios, o sea, estamos hablando de un país precario, de un país que regresa prácticamente a tiempos superados y quizás cercanos a la esclavitud. Perdón que te interrumpa, me gustaría sumar algo a lo que estás planteando porque me parece muy interesante, supremamente interesante, diría yo. El planteamiento porque, a ver, recapitulemos un poco y volvamos al pasado. En el pasado se discutía, en el debate público estaba establecida esta discusión alrededor de la educación, de la innovación, de la sociedad del conocimiento. Antes discutíamos la probabilidad o la posibilidad de tener universidades emblemáticas que permitan transferir conocimiento, investigación, desarrollo, etcétera, ¿no? Hoy el debate en esta área específica se mantiene o opera alrededor de si necesitamos o no necesitamos un examen de ingreso más conocido como ser bachiller. Digo, hay una especie de proscripción, si cabe el término, alrededor de la necesidad de discutir qué futuro educativo necesita el Ecuador. Hay una especie de reduccionismo alrededor de esta necesidad imperiosa para dejar de ser país digamos, tercermundista y primario exportador. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Yo creo que aquí la cuestión es sencilla, está clara. Nosotros somos los que no queremos ver, no queremos abrir los ojos. Me parece que los ecuatorianos siempre somos demasiado buenas gentes y no queremos observar la realidad. Lo que nos está proponiendo Guillermo Lazo, de a poquito, aunque lo niegue de dientes para afuera, es salir de la dolarización y tener una mano de obra extremadamente barata. Lo que los marxistas llaman un ejército de reserva, ¿no? Es decir, muchísimos trabajadores formados de manera técnica en los colegios, obreros, ¿no es cierto?, que puedan abaratar la producción en las empresas, eso es lo que quieren. Mira que hoy mismo tenemos miles de personas que están empleadas todavía, que no sucumbieron con la ley de apoyo humanitario, ese término tan ridículo, ¿no? Ley de apoyo humanitario, que llevó a más de 1,5 millones de trabajadores a la calle. Y los que se quedaron, y a mí me consta, porque yo estoy haciendo un trabajo analítico de esto, están trabajando por 80 y 100 dólares al mes para mantener el empleo, con la esperanza de que algún momento este país pueda recuperarse y puedan pagarle el sueldo básico. Entonces lo que están preparando son las condiciones, ¿no es cierto?, neoliberales, para tener muchísima gente que pueda trabajar por centavos en este país. Estimado Marcel, y de esa manera ser competitivos a nivel regional. Vamos a ir un poquito más rápido, si no nos vamos a quedar sin tiempo, estimados colegas. Así que justamente hablando del empleo, es algo a lo que se refirió otro de los candidatos del día sábado, Isidro Romero. Un país tan rico en recursos es pobre por los malos gobiernos. Vamos a reactivar la economía basada en la agricultura, que será la fuente de riqueza más grande de este país. Daremos entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo. Nuevamente el qué y sin decir el cómo. Escuchemos lo que dice Isidro Romero. Un país riquísimo, tiene grandes cosas, pero a la vez hay gente muy pobre en el país por los malos gobiernos que hemos tenido. Vamos a reactivar la economía basada en la agricultura, que será la fuente de riqueza más grande que tiene este país. Daremos entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo y que ingresarán a la economía en 4 años alrededor de 60.000 millones de dólares. Por eso vamos a dedicar todo el esfuerzo necesario para ese participación del señor Isidro Romero. Y no solamente eso, sino que vamos a generar 1 millón de fuentes de trabajo. Otros andan intentando comprar tu voto ofreciendo $1,000. Sí, esta preocupación, yo te voy a dar trabajo, quiero conectarle con el tema del debate, que creo que nos puede ayudar. Créditos de $10,000 para 5 años, el primer año sin interés. El debate es una 500,000 unidades productivas destinadas al sector agropecuario, artesanal, comercio, turismo. En el mundo finalmente hay maneras vamos de a traer los capitales que se México y Argentina tienen leyes no con amenazas, que obliga a debatir, sino ahora con Ecuador, incentivos, creando la seguridad otros jurídica, países como Estados confianza Unidos, que se Corea, requiere. Brasil y Colombia, es súper interesante esto, tienen leyes que regulan la manera como hacer un debate, pero no tienen leyes que te obligan a debatir. Y en el Perú, por ejemplo, es solo costumbre, ¿no? En este sentido, digamos, un debate
te ayuda mucho más cuando tienes un formato que te permite debatir. Entonces, si hacemos una comparación con los 3 debates, el diario El Comercio, por ejemplo, permitía la profundización de los qués por sobre los cómo, porque les obligaba a los candidatos a hablar de temáticas y no a responder preguntas. El de la Cámara y el del CNE sí establecía, digamos, unas preguntas que te ayudan un poco a aterrizar en el cómo, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de que hay este formato, muy pocos candidatos hablaron del cómo, y eso, como les digo, en una lógica analítica, tiene que compararse con sus propuestas de campaña, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, solo dos candidaturas en su contenido tienen 75% de explicación de cómo, ni siquiera el 100%, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos en esto finalmente, pero además el que la lógica y la impronta de los cuartos de guerras en las candidaturas te plantea con digamos, encuestas en la mano, ¿no? Entonces te dice, hable finalmente del trabajo, hable del empleo y de los extranjeros robándose el empleo a los ecuatorianos, que fue algo que a mí, digamos, me provocó casi náusea en el discurso, incluso del mismo Romero, ¿no es cierto? Y de Paul Carrasco, por ejemplo, otro candidato, ¿no? En donde con eufemismos, digamos, pusieron la impronta de la xenofobia de manera absolutamente transparente. Entonces, sí, digamos, o sea, otra vez el debate del qué, muy poco del cómo. El formato no permitía establecer esta interacción. Si vimos el debate del CNE, por ejemplo, te planteaba que todos terminaban de responder las preguntas y de ahí iban con la repregunta, que es algo que no tiene mucho sentido. Mucha gente también ha dicho, bueno, es que habían un montón de candidatos y es imposible hacer un debate. No es así. En el 2019, este mismo think tank que yo les digo, Grupo Faro, organizó 3 debates para las alcaldías Quito, Guayaquil y Cuenca, con promedio de 14 candidatos en escena, divididos en 2 grupos y hasta en 3 grupos, y la dinámica funcionó, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, para mí el secreto está en el formato, y para evitar exactamente esto, ¿no? Que sea, digamos, una declaración de principios, una declaración del qué, muy poco del cómo, ¿no es cierto? Y quizás con la intervención del formato puedas decir un ratito, lo que usted está diciendo es contradictorio, nos hace falta mucho coherencia de las candidaturas con la institucionalidad. Esto es un tema súper interesante también. Por ejemplo, se me ocurre el candidato X, ¿verdad?, que dice que, no sé, me voy a inventar, va a despenalizar el aborto. Uno puede decirle, mire, su bloque de asambleístas en, digamos, el tiempo de la legislatura que está saliendo votó en contra. Entonces, ¿cómo usted puede proponer ahora eso si, digamos, la coherencia institucional va por otro lado, ¿no? Claro. Ahora, me gustaría, Marcel, que analicemos un poquito también la intervención de Yacu Pérez. A ver si generamos también una conclusión de aquello. Veamos un poco el video y retomamos la conclusión, por favor. Por eso vamos a dedicar todo el esfuerzo necesario para el sector agropecuario. Y no solamente eso, sino que vamos a generar 1 millón de fuentes de trabajo. Otros andan intentando comprar tu voto ofreciendo $1,000. Yo te voy a dar trabajo, dignidad y créditos. Créditos de $10,000 para 5 años, el primer año sin intereses. 500,000 unidades productivas destinadas al sector agropecuario, artesanal, comercio, turismo. Además de eso, vamos a atraer los capitales que se encuentran fuera del país. No con amenazas, sino con incentivos, creando la seguridad jurídica y la confianza que se requiere en el país. Un poco la apreciación de Yacu Pérez, su propuesta, su punto de vista. ¿Cómo leer esto, Marcel? ¿Hay demagogia? ¿Hay improvisación? Parecería que está jalado de los pelos la propuesta porque no tiene una base, un asidero, y nuevamente se reitera esto de que no se explica cómo. ¿Cuál es tu criterio? El dolor del ser humano, la necesidad del ser humano, llevada al centro del relato político. Cualquier consultor político va a recomendar a sus asesorados, ¿no? Tómese 3 cosas importantes, ¿no? Trabajo, salud y educación, que es lo que ustedes han visto en estos debates, ¿no? Eso es estándar. Entonces el consultor le vendió la idea y simplemente propóngalo. Que resolvamos, no. Dentro de la consultoría política no está la resolución, solamente está el planteamiento. Entonces es demagogia pura. Solamente unos segundos para explicar que quizás Yacu es el más de los devaluados demagogos,
porque el señor Isidro Romero puso 6 millones de empleos, este apenas 1 millón. Claro, es increíble. Y se ha convertido en un meme también, ¿no? Sí, son todos un meme, ¿no? Vamos entonces con el último candidato de esta tanda el día sábado, perdón, estoy afectada de la garganta Se por te este trabó la cambio traba. de clima que tenemos en Quito, es terrible, nos afecta a todos. Pero Andrés Arauz, tomamos el último ejemplo del día sábado antes de irnos de nuestro corte. Ya se logró la transformación de nuestro país, logramos reducir la evasión tributaria, existía un gobierno que cobraba impuestos a los que estaban acostumbrados a evadir. Ahora vemos que se perdonan impuestos a los grupos económicos grandes del país. Los impuestos, otro de los temas que también fue eje de algunos de los discursos de los candidatos. Escuchemos lo que dijo Andrés Arauz. ¿Cómo cerrar la brecha de evasión tributaria? Con medidas técnicas, control a precios de transferencia, evitar la subfacturación y sobrefacturación, evitar las empresas fantasmas, intercambio de tecnológico de información con el sistema financiero y con el intercambio de información automática que tendremos con la OCDE a partir de septiembre del 2021, que será nuestro gobierno, el gobierno del trabajo, el futuro y la dignidad. ¿Cómo leen ustedes aquello? ¿Cómo leen? Yo quiero consultar con los dos porque creo que acá hay una respuesta técnica. Me parece a mí que fue la única que discutió, debatió alrededor de la necesidad de evitar la salida de divisas, controlar, digamos, la presión fiscal, que es algo necesario para recaudar impuestos y fortalecer la capacidad del Estado, y a su vez también generar redistribución de la riqueza en áreas como salud, educación. ¿Cómo lee Pedro esto y cómo lee Marcel esto? Por favor, comencemos con Pedro. Sí, a ver, también desde lo general a lo particular, yo soy bien deductivo, perdónenme. Es interesantísimo además ver que ya después de que te proponen el qué, los candidatos muy poco del cómo, además establecen 3 bloques de propuestas, me parecía a mí. Las primeras, las de inconstitucionales, es decir, ya, o sea, ni siquiera conversemos de eso. Las segundas, las que son posibles, pero no están bajo su control, es decir, todos los candidatos ofrecieron reformas, digamos, jurídicas, Sí. que dependen de un bloque en la Asamblea. Dependen, Sí, exactamente. No entiendo finalmente si no cómo tiene proponen mayoría en eso. la asamblea, ¿cómo van a tener apoyo para su propuesta? Exactamente, es decir, Claro. el control de esta propuesta no está en tu totalidad, digamos, en tus manos finalmente, ¿no? Y el tercero, este tipo de propuestas que sí pueden depender de una política pública emanada, emitida netamente del Ejecutivo, ¿no? Digamos, es difícil que uno pueda entender lo que dijo Arauz, porque es, digamos, técnico. Entonces Totalmente. yo, por ejemplo, un ciudadano cualquiera, digamos, tendría la dificultad de entender lo que quiso decir. Entonces yo creo que ahí finalmente a los candidatos yo siento que les faltaba esta lógica de ir elaborando, ¿no es cierto?, un mensaje que en la metodología que nosotros utilizamos para construir contenidos tiene un equilibrio, ¿no es cierto?, el equilibrio de lo emotivo y el equilibrio de lo técnico finalmente, ¿no? Lo técnico se sustenta en cifras, ¿no es cierto?, en la posibilidad de explicar el cómo con data dura, y lo emotivo finalmente que un poco implica el generar emoción finalmente, ¿no? Ese equilibrio yo no lo vi finalmente en esa intervención, en la lógica de explicar el cómo, ¿no es cierto?, el acercamiento con distintos organismos internacionales, vamos a evitar la evasión tributaria, de acuerdo, para evitar la doble facturación. Me explico, lo entiendo Sí, perfectamente, sí. pero no me dices cómo, ¿sí? O sea, me sigues diciendo el qué, pero es súper técnico, sí, pero es qué. O sea, no me dice, vamos a emitir el decreto ejecutivo, me estoy inventando, porque no lo sé. Vamos a emitir el decreto ejecutivo no sé cuánto, vamos a emitir el reglamento no sé qué. Me explico, es decir, ok, entiendo el qué, que parece un cómo, pero para mí no es un cómo. Sigue siendo un qué porque no aterriza, en cambio, en una herramienta, digamos, de ejecución, ¿no? Ahora, Marcel, mucho se ha cuestionado también esto, justamente en este espacio, en el espacio de Punto Noticias, con el doctor Aguilar, de que falta una especie de carisma, ¿no? Si se quiere, en clave beberiana, para que explique un poco esta sintonía que puede hacer el candidato Para que con todos su lo propuesta, entendamos, ¿no? exactamente, con la ciudadanía. ¿Cómo leer aquello en vista de que efectivamente puede ser el más técnico Andrés Arauz, pero no tiene ese pegue, no tiene ese carisma, no tiene ese torbellino que permite a la gente cautivarla y de alguna forma retroalimentar justamente la propia candidatura de Arauz? ¿Cómo lees tú aquello? A ver, acá es un problema también de consultoría política. Me parece que los asesores no le están indicando que la política es emocionalidad, es afectividad, es generar una serie de sentimientos, de puentes afectivas entre el votante, el ciudadano finalmente, y el candidato político.
Sin embargo, de esto me parece que Andrés Arauz, lejos de cualquier tipo de cercanía, lejanía, inclusive de corte ideológico, se presentó como uno de los candidatos serios, quizás el único que con esta propuesta técnica y con otras que presento, está mostrándonos que sí es posible dar un viraje al modelo neoliberal que estábamos hablando, de no dejar que los ciudadanos se conviertan finalmente en emprendedores, que no se conviertan finalmente en clientes, sino en ciudadanos. Hace falta trabajar. Observé una evolución de sábado a domingo. Andrés Arauz el sábado muy timorato. Sí, ¿no? Parte del grupo. Nervioso se lo vio también. Ayer muy solvente. Sí. Parece que hubo un reclamo de parte de la gente, pero por supuesto Andrés Arauz no es Rafael Correa. Yo creo que Rafael Correa marca un antes y un después en la política ecuatoriana. Y si me permiten unos 30 segundos nada más. Andrés Arauz es el único de los 16 candidatos que no representa a la derecha ecuatoriana, y eso es terrible. Son 15 contra 1. Y los 15, perdón que igual sea demasiado duro en esto, los 15 no hacen uno. Tienen un nivel intelectual que no se ha visto en la política ecuatoriana, no se ha visto. Breve recapitulación, usted le tiene antes, ¿no es cierto?, al señor Velasco Ibarra, de un verbo increíble, de un poder intelectual increíble. Le tiene a Jaime Roldós Aguilera, al propio Osvaldo Hurtado. ¿Quién podríamos discutir acerca de las violaciones de derechos humanos y todo, de León Febres Cordero, pero una claridad técnica increíble igualmente, ¿no? Y no se diga, pues, Rafael Correa. Es decir, pero todos los candidatos que tuvimos este fin de semana, entre todos no hacen un hito, exceptuando el señor Arauz, y conste que yo soy un liberal, no soy parte del movimiento progresista o de izquierda. Estamos conversando con nuestros dos panelistas del día de hoy, el señor Pedro Donoso y Marcel Merizande, analizando el debate presidencial 2021, el debate realizado por el Consejo Nacional Electoral este fin de semana. No nos vamos a ir a un corte, que estamos además bastante interesante y para poder alcanzar con todos nuestros extractos que hemos sacado. Así que súbale el volumen porque seguimos aquí en 7F Ecuador por más democracia. Y uno de los análisis que queremos hacer ya llegando en cambio al día domingo, la segunda parte del debate que se dio el día de ayer. Y haremos el análisis continuando con el mismo candidato. Andrés Arauz pidió durante el debate presidencial cuidar los votos del próximo 7 de febrero, y que ahí sí creo que todos estamos de acuerdo. Hay que cuidar el voto este próximo 7 de febrero. El segundo día de debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral se tornó acalorado por los constantes ataques al candidato de la Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz, que parece que el tinte del día domingo fue el ataque hacia un candidato en específico. El que más se empeñó en arremeter contra Arauz fue Juan Fernando Velasco, candidato del Movimiento Construye y exministro de Cultura del presidente Lenín Moreno, quien lo acusó de su supuesta irregularidad en un contrato para el Festival de Artes Vivas de Loja. Para desvirtuar la denuncia, el candidato UNES mostró un certificado de la Contraloría General del Estado con el que se demuestra que no existió ninguna irregularidad administrativa, civil ni penal. Dijo el candidato Arauz: si hubiera habido alguna irregularidad ya me hubieran sancionado en el marco de la persecución que vivimos, señaló Andrés Arauz. Uno de los momentos más emocionantes, lo ha dicho una de nuestras compañeras en Punto Noticias, donde muchos se despertaron y dijeron aquí hay algo. Entonces fue directamente el señor Juan Fernando Velasco direccionando una pregunta a otro de los candidatos, en el este cruce caso, de palabras, ¿no? Andrés Arauz, sin contestar la pregunta que le hacían a él, para aprovechar el tiempo que tenían, el poco tiempo que tenían para presentar sus propuestas, utilizó ese tiempo para decirle a Andrés Arauz que había un problema ahí con el Festival de Artes Vivas, a lo que Andrés Arauz le contestó. ¿Cuál es su lectura en ese momento álgido del debate del día de ayer? Vamos primero con Pedro Donoso. Pero yo creo que era natural finalmente que eso se dé. Es decir, a mí no me sorprendió, incluso yo puse un tuit horas antes del día domingo, del debate del día domingo, en que ya, digamos, un poco más acomodados los candidatos, superados los nervios, entendiendo cuál era la dinámica del formato, ¿no es cierto? Lo lógico era que en el primer bloque, digamos, haya un ataque a Arauz y en el segundo bloque haya un ataque a Lasso, como en efecto sucedió finalmente, ¿no? Era esperado ya. Yo creo que sí, finalmente. Ese es el negocio de los candidatos que no tienen una alta, digamos, intención de voto y que lo que necesitan finalmente es posicionarse, ¿no es cierto?
Y en ese sentido, yo quiero quizás comentar el tema anterior cuando se hablaba de una falta de carisma o que quizás, digamos, ese es el tema. Digamos, la técnica o usualmente lo que te dice la teoría es que no necesariamente el carisma tiene que estar atado a una figura de un actor político. Una causa también puede demostrar carisma finalmente, ¿no? Y los procesos eleccionarios son esos, son identificación de causas. Es como yo puedo, ¿no es cierto?, generar emoción en el electorado para que el electorado, si no se emociona de mí, por lo menos se emocione de mi causa finalmente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se puede trabajar mucho en la lógica de la causa, más allá de si un candidato tiene o no tiene la posibilidad de tener carisma o no finalmente, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, yo creo que era absolutamente lógico que eso suceda, ¿no es cierto? Me sorprendió que el resto de candidatos no lo hagan, pero también hubo ataques finalmente, ¿no? O sea, Velasco fue quizás un poco más específico a la persona. Carrasco, por ejemplo, Pérez, por ejemplo, Romero, por ejemplo, fueron más al proyecto político, ¿no es cierto? Además, en un terreno absolutamente, digamos, minado para Arauz, que era el combate a la corrupción, ¿no? Eso era absolutamente previsible, ¿no? Ahora, quisiera invitarles a ustedes, panelistas, a los oyentes que en este momento tienen que estar sintonizando la 95.3 en la capital de los ecuatorianos. Álcele el volumen porque entramos a un tema muy polémico que genera, digamos, puntos divergentes de disenso, de discrepancia. Y es justamente la apreciación que tuvo Gerson Almeida. Escuchemos, regresamos de estudio y comentamos, por favor. Las atribuciones del ser humano, los atributos del ser humano que vienen por derechos inmanentes, estos derechos humanos que se encuentran prescritos en la forma que están en la Constitución y entre ellos el de intimidad, tienen que ser protegidos y por lo tanto vamos a establecer una norma muy clara con respecto a la protección de los datos en el Ecuador, en la facultad colegislativa que tiene el mandatario, el primer mandatario. Pero creo que es tiempo de llamar a las cosas blancas, blancas y a las cosas negras, negras. ¿Esto qué quiere decir? Que empezamos a entender a la entelequia del Estado o a la concepción del Estado como algo que tiene que ganar, avanzar y progresar en derechos. Y estos derechos tienen que ver íntimamente con la vida. ¿Qué quiere decir? Que si cualquiera de las vulneraciones o de los ataques a cualquiera de los derechos humanos se produce en el Ecuador, se tiene que respetar. Nosotros somos el único binomio pro vida por convicción. ¿Esto qué quiere decir? Marta Cecilia Villafuerte, una mujer activista, católica, que lucha firmemente por los derechos no solamente de las personas que están en el Internet, sino de grupos vulnerables y de muchos otros sectores. En el Ecuador tenemos que propender, hemos creado, a través de la política que hemos presentado al Consejo Nacional Electoral, somos el único binomio, digo, que hemos creado a la familia y a la cohesión social como la base del desarrollo. La vida, tenemos que proteger la vida en todas sus instancias, antes de la concepción, en la concepción, una vez que se está dando la planificación familiar, una vez que el niño nace, una vez que el niño pasa a la adolescencia, se tienen que garantizar todos los procesos hasta la muerte. Pero yo le respondo al candidato Lazo, no me amenace, esto no se resuelve amenazándome, ya revisé mi tweet. Esto se resuelve cuando usted responda a mi emplazamiento, que no es para mí, sino hacia la policía y el pueblo ecuatoriano, porque estamos hablando de los ahorros del pueblo ecuatoriano. Y no le mienta al país. Díganos si el Banco de Guayaquil tuvo o no que ver con las transacciones que permitieron la salida y entrada del dinero. Dígale, pueblo ecuatoriano, a la policía, a los ecuatorianos, si es que se reportaron a la UAF esas transacciones. Y dígale al Ecuador y dígale a la policía si es que la UAF no hizo nada, si es que el Banco de Guayaquil cerró esas cuentas. Eso es lo que usted tiene que responder. No amenazas. Yo no sé ante amenazas. Yo soy un hombre correcto que siempre dice la verdad. Política, ¿no? Es decir, tomarse de las cosas más fuertes que están alrededor. Hay movimientos pro vida, hay movimientos antivacunas en el Ecuador, ¿no es cierto? Hay movimientos pro corrida de toros, hay movimientos pro conservadores que han tenido, si usted quiere, un buen pegue este momento. Entonces él está tratando de hacerse de esos votos este momento. Por supuesto, en medio de un lenguaje extremadamente barroco, hay que entenderle en el contexto al señor Gerson Almeida, porque de lo contrario no se entiende qué es lo que mismo propone y qué quiere decir finalmente. Pero hay que entenderle en el contexto. Y veo que, claro, esa es la estrategia que él propone, pero que es un anacronismo que no creo que el país vuelva a asumirlo, ¿no? Este país, aunque los sectores políticos organizados, las clases políticas, lo pretendan, está evolucionando.
no están considerando todos los valores sobre los que se ha levantado tanto la generación Centennials como Millennials, ¿no? Que son gente que está provista de información, que tiene al mundo al instante. Entonces la gente de 16 a 40 años de edad que ha superado ya el 60% de lectores en el país, y tiene otra cosmovisión realmente, ¿no? La mayoría de estos jóvenes no son religiosos, pero sí son muy espirituales. Es una diferencia tenaz que no ha logrado comprender el pastor Gerson. Entonces, sí es un anacronismo, es una estrategia política, pero una estrategia fallida. Perfecto. ¿Qué nos dice Pedro Donoso ante este tuit que acabamos de escuchar? Yo, digamos, más bien, yo más bien celebro las palabras del pastor Almeida, porque no se asusten, ¿no? Celebro porque finalmente es el único que planteó. Sí, claro, ya nunca más me invitan. Pedro Provida. Claro. Pedro Provida. A ver, y supóngase que sí era y ustedes me están... Claro, no, y está perfecto. No, mentira, no. Está perfecto. Pero yo digo, hay que debatir, hay que discutir. El tema aquí algo puntual, mi estimado Pedro, y qué bueno que lo dijiste así, nos reímos un poco, para que veas que no eres el aburrido. Sí, pero hay algo que es súper importante decirlo, y es que... Te sacamos sonrisas. Aquí en 7F. Pero dejaránme concluir, porque si no quedo pésimo. Sí, tranquilo, pero justamente antes de que contestes, estimado Pedro, el tratar de llegar a gobernar un país que primero es laico, que es un estado laico, desde las creencias, desde lo personal, porque digo que es algo demasiado íntimo de una persona, sus creencias en este sentido, como lo dice el señor Gerson. También lo decía ya el binomio de Andrés Arauz, que es Carlos Rabascal. Él decía, mi creencia sobre lo que yo pienso sobre el aborto es mi creencia. Es un tema de salud pública y se lo debe tratar en el marco como tal. Es un tema de salud pública que debe ser debatido y debe ser tratado con todos los sectores que están involucrados. Ahí hay una gran diferencia entre decir, yo soy esto y voy a gobernar así, les guste o no les guste, yo soy el enviado de Dios. Bueno, el enviado de Dios no le dejaron participar en estas votaciones. Yo voy a hacerlo con una imposición de una creencia, de un credo, sin respetar a los demás, a los que no estamos de acuerdo con sus creencias. A la otra postura de decir, esto es lo que yo pienso, lo que yo creo, es mi forma de ser, pero yo respeto que se debe hacer y se debe gobernar para la gran mayoría. Ahí hay un análisis que podríamos hacer también, Pedro. Totalmente. A ver, ahora sí voy al punto, porque si no quedé con el zapato, además, ¿no? Era bromita nomás. No, yo celebro finalmente, porque para mí el pastor Almeida fue el único candidato que se acercó a una postura ideológica personal de lo que cree. Es decir, si bien no dijo, yo creo que el aborto no tiene que ser despenalizado, él dijo, soy pro vida, y digamos, ese nombre sí te dice, bueno, por lo menos sé dónde está. Es decir, por ejemplo, Herbas no dijo, literalmente voy a despenalizar el aborto, y a mí, digamos, para mí, la narrativa de Rabascal me asusta mucho más, porque si bien él intenta decir, esta es mi postura personal, como la tuvo Correa finalmente en su momento, sin embargo, hay que consultar con todos, los derechos no se consultan. Yo prefiero Gerson Almeida, que dice, no, el aborto aquí va a estar prohibido y es penalizado, a que salgamos a una consulta popular, si eso es de una u otra manera lo que quiso decir Rabascal. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo prefiero finalmente como votante saber dónde está cada uno. Es decir, yo la verdad les agradezco, porque abro la papeleta y digo, el señor Gerson Almeida es pro vida, no voto por él, ¿no? Es decir, esta lógica de la relación identidad con la relación propuesta finalmente, ¿no? Eso creo que es absolutamente importante decirlo. Y también es importante decir una cosa, yo creo que finalmente el postcorreísmo en estos 4 años de quizás una cultura transicional se caracterizó porque nuestras élites no entendieron, ¿no es cierto?, que la disputa es conceptual. La disputa es conceptual. Es decir, Rafael Correa durante 10 años, ¿no es cierto?, inoculó conceptos, más allá de que estemos de acuerdo o no con él, inoculó conceptos finalmente, ¿no? Tú, digamos, después de 10 años tenías como sociedad la discusión de qué es educación, qué es derechos, qué es libertad de expresión, qué es aborto o qué no, una persona absolutamente contraria, digamos, al aborto, pero dejó conceptos sembrados. Yo siento que nuestra élite nunca entendió que había que resignificar esos conceptos. Estemos de acuerdo o no sé si me estoy explicando, ¿no? Y yo creo que ese es un problema, porque finalmente ahorita nos encontramos yo siempre digo esto, nos encontramos en donde nada está en su lugar finalmente, ¿no? Es decir,
digamos, la izquierda hablando de libertad de expresión, la derecha hablando de derechos de los jubilados, es decir, algo que a los cientistas sociales nos dificulta muchísimo. Al final del día de ayer, Pedro, perdón que te corte, al final del día de ayer fue una sorpresa para mí cuando el señor Lasso dijo hablar de salud pública y de educación pública también. Por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, eso le faltó mucho. Eso le faltó mucho a las élites. Es decir, todo el mundo se espantó porque el rector de una universidad de Quito decía la educación no es un derecho, y yo celebraba que lo diga, no lo que dijo. Celebraba que lo diga porque la élite en este país tiene que resignificar los conceptos para que nosotros sepamos cuál es la identidad de qué élite. No sé si me estoy explicando, es muy difícil explicar lo que estoy diciendo y capaz que la gente que está escuchando dice, Dios mío, al facho que invitaron. Pero lo que quiero decir, ¿no es cierto?, es eso, esa es la importancia, porque cuando no tienes claridad de los conceptos, ¿no es cierto?, hay una confusión y una entropía que decía Andrés, político-conceptual importantísima. Sí, efectivamente, nos quedamos sin tiempo, nos quedan 2 minutos nada más para cerrar este panel. Teníamos un video preparado, pero en honor al tiempo, que es el principal timador de este programa, quisiera que generemos unas conclusiones. ¿Qué es lo que espera la ciudadanía? ¿Qué es lo que espera los electores en relación a este debate presidencial, en relación a las propuestas de los candidatos? Tenemos 1 minuto por cada uno. Por favor, vamos con Marcel. Yo creo que el ciudadano no espera nada y este momento está realmente mucho más en un signo de interrogación. La semana pasada, recuerden ustedes, Click Report mandó una encuesta, los resultados de encuesta, que dicen que el 44.0% del electorado ecuatoriano está todavía indeciso. La indecisión, yo estoy seguro que estos días va a salir, la indecisión va a alcanzar niveles muchísimo más altos, porque a nosotros mismos nos ha quedado la sensación después de esto, ¿no? ¿Por quién voto? Es decir, ¿quién de estos puede realmente ayudarnos a solucionar 3 problemas acuciantes que les decía que eso está en el manual político, ¿no? Lo primero, trabajo. Lo segundo, salud, porque aunque quisiéramos nosotros que primero fuera salud y después trabajo, la gente nos mostró durante la pandemia que primero está el trabajo, ¿no? Es decir, por más que esté en riesgo mi vida, salgo a trabajar. Y lo tercero, educación, porque la educación nos muestra el modelo de sociedad que estamos planteando. Entonces yo creo que con muchas mayores incertidumbres, la ciudadanía ecuatoriana comienza esta semana, y ya a propósito, la próxima semana entramos a periodo crítico en la campaña política. Es ahí en esta semana recién donde debemos preocuparnos de electores y también políticos y consultores políticos, el cómo va a terminar las elecciones y finalmente el día 7 de febrero. Un mensaje final de Pedro Donoso. Pedro, 30 segundos, por favor. Rapidísimo, súper interesante, y yo creo que finalmente los cuantitativos tienen una limitante y están contradiciéndose en el nivel de indecisos, por lo cual a mí me da otra lectura. Yo creo que hay un voto oculto, creo que la gente está absolutamente clara, y yo creo que muchas veces uno cree que la gente también se limita a valorar lo tangible, y yo creo que esta elección es bastante de lo intangible. Hay una encuesta de clima social muy interesante que te dice finalmente la diferencia entre, por ejemplo, la sensación de querer volver al estado de bienestar pasado frente a estabilidad laboral, y volver al bienestar pasado es mucho más alto, ¿no? Entonces, creo que ahí hay unas cosas también que hay que analizar. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carlito. Importantísimo, entonces, como siempre, muchísimas gracias, Pedro y Marcel, por estar aquí con nosotros esta mañana. Nos queda un montón de interrogantes. Quiero comentarles también a nuestros oyentes, a quienes nos acompañan, que todos estos tweets y estos extractos de los debates lo pueden encontrar en la página de Pichincha Comunicaciones, y gracias a nuestros compañeros también que hacen un excelente trabajo. Así que nos queda solamente reflexionar nuestro voto 7 de febrero. Ahí nos vemos en las Gracias, Carlitos. Gracias, Adrián, Cristian, en los controles. A nuestros invitados. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Gracias, Andrés. Chao.